Buen día, bienvenidos a un nuevo episodio de Todo es Vibración. Yo soy Daniela y el día de hoy continuaremos desarrollando la información de los centros energéticos. Me gustaría iniciar recordando el propósito, el por qué estamos grabando este podcast, y es el hecho de que el principal propósito es la idea de preservar el conocimiento, ¿sí? En el recorrido de este podcast hemos abarcado la descripción principal de los 7 centros energéticos, ¿cierto? La realidad es que cada centro energético involucra una gran información, una gran cantidad de información, y me gustaría que profundicemos en el sonido, ¿sí? Y la vibración que equilibra los centros energéticos. Si recordamos un poco, nosotros hemos realizado la descripción de los 7 centros energéticos, iniciando desde el primero, que sería el de abajo, hacia arriba, ¿verdad? Y hemos completado los 7 centros energéticos. Y si ustedes se acuerdan de la figura geométrica del toroide, yo les decía que la energía del ser humano se mueve de abajo hacia arriba, y también hay energía que va de arriba hacia abajo, ¿sí? Lo que me gustaría ahora es explorar el movimiento que se crea de arriba hacia abajo. Y para describir los centros energéticos, o sea, para complementar la información que hemos descrito hasta el momento y complementarla con mayor información, me gustaría utilizar una de las maneras más conocidas para equilibrar nuestros centros energéticos, que es la oración, el rezar. Y este método lo encontramos desde años y años y años hacia atrás en la historia de la humanidad, ¿sí? Es por eso que he elegido el Padre Nuestro, una de las oraciones más conocidas, y voy a utilizar la versión en arameo. Entonces estamos utilizando el Padre Nuestro así como se lo concibió, así como se lo creó, ¿sí? En sus inicios, que es el arameo, que podemos decir que data más o menos de lo que es la historia de Jesús, y la traducción al español. Entonces podemos decir que desde esa época existía el conocimiento del equilibrado de los centros energéticos. Y nosotros aquí lo que estamos haciendo es recordar ese equilibrado de los centros energéticos, ¿sí? Me gustaría enfocarlo desde ese punto de vista, porque a veces nosotros pensamos que el equilibrado de los centros energéticos y las técnicas que compartimos son técnicas que son actuales o que es algo de lo que no se habla mucho. Sin embargo, estamos recurriendo a técnicas milenarias, ¿sí? O sea, estamos recurriendo a metodologías ancestrales que utilizaron nuestros ancestros para mantenerse en equilibrio. Como les decía, estoy eligiendo lo que es el Padre Nuestro en arameo, porque me parece importante también explorar un poco las técnicas que se utilizaban desde antes, o sea, desde las épocas de Jesús o desde esos momentos, para lo que es la armonización de los centros energéticos y nuestros chakras. Y me parece bastante interesante hacer esta aclaración o esta reflexión en el sentido de que
El armonizado de los centros energéticos es una práctica que viene siendo realizada desde hace mucho tiempo, ¿sí? Y he elegido el Padre Nuestro en arameo porque es una técnica que justamente está completamente relacionada con el tema del podcast, que es todo es vibración. Entonces, a través de la palabra, a través del sonido, estaríamos armonizando nuestros chakras, ¿sí? Y lo que también les explicaba era que vayamos entonces ahora completando el ciclo del movimiento, del flujo natural de la energía, ¿sí? Que recorre normalmente nuestros centros energéticos. Así que en este episodio vamos a centrarnos en describir el centro energético Sahasrara, ¿sí? Vamos a complementar información en todo este ciclo, ¿sí? Que vamos a explorar el Padre Nuestro en arameo, vamos a complementar información sobre los centros energéticos. El Padre Nuestro comienza de esta manera. Creador, Padre Madre del Cosmos, que llenas todos los reinos de sonido, luz y vibración. Esa es la primera frase que estaría relacionada con el centro energético Sahasrara. ¿Qué es lo que podemos encontrar en esta frase tan reveladora? Lo primero que podemos encontrar es el hecho de que se menciona a Dios en unidad, la unidad de la que hablábamos y explicábamos que a partir del centro energético de la garganta, de Vishuddha hacia arriba, los centros energéticos tienen la característica de la unidad, del masculino y del femenino en equilibrio. En ese sentido, se menciona, ¿sí?, al Creador, el Creador de todo, como Padre y Madre del cosmos. Y si reflexionamos un poco, en la mención de la unidad también lo mencionan como el Padre y la Madre cósmicos, ¿sí? Eso es algo que me gusta bastante de esta versión del Padre Nuestro. Y después se menciona que llenas todos los reinos de sonido, luz y vibración. Y esto me gusta mucho porque lo primero con que se identifica a nuestro gran creador es con el sonido, con la vibración, ¿sí? Y me gustaría aquí que nosotros podamos entender al sonido como los sonidos primordiales de la creación, ¿sí? En episodios anteriores hemos indagado y experimentado con los sonidos de las notas de solfeggio. Hemos experimentado con los sonidos de los Vijamantras yógicos. Y todo el sonido viene producido por lo que sería nuestro centro de la voz. Entonces, también se hace referencia al sonido que emite Dios. Quizás es ese sonido en la creación, ¿sí? Y uno aquí se pregunta, ¿cuáles son los sonidos de la creación? ¿Cuáles serían los principales sonidos de la creación? Y me viene a la mente como esos grandes sonidos que se pueden producir a niveles etéricos mucho más elevados, ¿sí? Como quizás esta música que es celestial o sonidos que nos llenan de calma y de tranquilidad, o sonidos que nos inspiran el interior. Incluso me pongo a pensar en otro tipo de sonidos, como los sonidos que podemos encontrar en la naturaleza, ¿sí? El sonido de las hojas de los árboles, el sonido que produce el viento, el sonido de los
animales, de los pájaros, el sonido del agua. Entonces, todos esos sonidos serían aquellos sonidos que podemos identificar como los sonidos de la creación, que son sonidos que en vibración nos aportan un equilibrio, nos aportan en crear el equilibrio en nosotros mismos. Cuando nosotros compartimos con la naturaleza y comenzamos a escuchar los sonidos, son sonidos que nos inspiran, son sonidos que nos calman. Y entonces podemos decir también que son sonidos que nos sanan, son sonidos que nos equilibran y son sonidos que nos mantienen en ese estado de salud que es natural en el ser humano, ¿sí? Otra mención interesante que se hace es que se refiere a Dios como aquel que llena todos los reinos de sonido. Y esta idea está relacionada con lo que decía hace un momento, ¿sí? De los sonidos en la naturaleza. Y la frase referirnos a todos los reinos, nosotros al menos en el lugar donde vivimos, en la tierra, podemos encontrar al menos 4 o 5 reinos bien identificados. ¿Sí? Podríamos hablar del reino mineral, donde están todos aquellos minerales que tienen vibraciones más entendidas a nivel más sutil, ¿verdad? Luego podríamos mencionar a lo que es el reino vegetal o el reino donde está toda la flora, ¿sí? Que son todos esos lugares donde existen las plantas, que la principal característica que tiene, digamos, este reino es que ellos están relacionados con la tierra y con el ser humano o en la vida con el proceso de fotosíntesis, ¿verdad? Entonces ellos están relacionados directamente con el sol, con el aire, con el oxígeno, con el agua, y una de las principales funciones que realizan es la fotosíntesis, porque así podemos decir que los otros reinos están dotados de capacidades diferentes, ¿sí? Hay estudios científicos en donde se muestra cómo los otros reinos también ejercen estas capacidades diferentes. Me viene a la mente, por ejemplo, todos aquellos estudios que se hacen de los bosques y cómo los bosques se comunican entre ellos mismos y se comunican a través de la vibración, se comunican a través de emanaciones de los estados elementales que albergan. Y entre ellos, por ejemplo, se comunican información sobre